Indudablemente, la certificación del CISP le puede abrir muchas puertas a cualquier profesional de las TI y la ciberseguridad, pero no es fácil de obtener y requiere de mucho tiempo, dedicación y dinero. Esa es una de las principales razones por las que he creado esta serie de videos para ayudarles a lograr esa meta profesional. Saludos, soy Seo Rodríguez y en esta serie de videos de preguntas y respuestas acerca del CISP cubriremos los 8 dominios y objetivos de la certificación. Le garantizo que si me acompañan en esta jornada de aprendizaje, podrán pasar este examen y lograr metas importantes. En este video 2, gestión de riesgos, veremos preguntas y respuestas relacionado con la gestión de riesgos de la cadena de suministro y continuidad del negocio. Antes de empezar con las preguntas de este capítulo, creo que es importante definir qué es la gestión de riesgos. La gestión de riesgos es un proceso sistemático y continuo utilizado para identificar, evaluar y mitigar los riesgos que pueden afectar una organización. Se refiere a la práctica de identificar y analizar los riesgos potenciales que podría afectar los objetivos de una organización y luego tomar medidas para minimizar o controlar esos riesgos. El objetivo principal de la gestión de riesgos es tomar decisiones informadas y proactivas para reducir la probabilidad de que ocurran eventos adversos y minimizar el impacto en caso de que ocurran. Los principales pasos, digamos, pasos clave en el proceso de gestión de riesgos son la identificación de riesgos. Aquí se realiza una evaluación exhaustiva de los posibles riesgos que podrían afectar la organización, tanto internos como externos. Eso implica identificar las amenazas potenciales y las vulnerabilidades asociadas. Dos, evaluación de riesgos. Se evalúa la probabilidad y el impacto de cada riesgo identificado, ¿verdad? Ya que esto ayuda a priorizar los riesgos y determinar cuáles requieren mayor atención. Tres, análisis de riesgos. Se realiza un análisis detallado de los riesgos más significativos. Esto implica comprender las causas subyacentes, los posibles escenarios y las posibles consecuencias. Eh, Cuatro, tratamiento de riesgos. Se desarrollan e implementan estrategias para mitigar o controlar los riesgos identificados. Esto puede implicar la implementación de controles de seguridad, la transferencia de riesgos a través de seguros, la aceptación del riesgo o la evitación del riesgo a través de cambios en las operaciones o decisiones empresariales. Y cinco, monitoreo y revisión. Se establece un proceso de monitoreo continuo para evaluar la efectividad de las medidas de mitigación empleadas y para identificar nuevos riesgos a medida que surjan. La gestión de riesgos es un proceso iterativo que requiere revisión y actualización periódica. Tenemos que enfatizar que la gestión de riesgo es esencial para proteger los activos, la reputación y el cumplimiento normativo de una organización.
Esto ayuda a tomar decisiones bien informadas, asignar recursos adecuadamente y mantener la continuidad del negocio en un entorno cambiante y desafiante. Pregunta número uno. ¿Cuándo es aceptable no tomar medidas sobre un riesgo identificado? A. Nunca. Buenas direcciones de seguridad y reduce todos los riesgos. B. Cuando cuestiones políticas impidan atender ese tipo de riesgos. C. Cuando la contramedida necesaria sea compleja. O D. Cuando el costo de la contramedida supera el valor del activo y la pérdida potencial. Normalmente es aceptable no tomar medidas sobre un riesgo identificado cuando el costo de la contramedida supera el valor del activo y la pérdida potencial. Las contramedidas suelen ser complejas hasta cierto punto y casi siempre hay cuestiones políticas en torno a los diferentes riesgos, pero estas no son razones para no implementar una contramedida. Pregunta 2. ¿Cuál es la técnica más valiosa a la hora de determinar si se debe implementar un control de seguridad específico? A. Análisis de riesgos. B. Análisis de costo-beneficio. C. Resultados ALE. D. Identificación de las vulnerabilidades y amenazas que provocan el riesgo. El, el análisis de costo-beneficio es la técnica más valiosa a la hora de determinar si se debe implementar un control de seguridad específico. Pregunta 3. ¿Cuál describe mejor el propósito del cálculo del ALE? A. Cuantifica el nivel de seguridad del entorno. B. Estima la pérdida posible para una contramedida. C. Cuantifica el resultado costo-beneficio. O D. Estima el potencial de pérdida de una amenaza en un lapso de un año. El cálculo del ALE o Annualized Loss Expectancy, por sus siglas en inglés, estima la pérdida potencial que puede afectar a un activo por una amenaza específica dentro de un periodo de un año. Este valor se utiliza para calcular la cantidad de dinero que se debe estimar para proteger este activo de esta amenaza. Pregunta 4. ¿Cómo se calcula el riesgo residual? Aquí tenemos cuatro fórmulas. En la opción C debe ser el SLE o el Single Loss Expectancy o digamos que la pérdida esperada, ¿verdad? De un activo, de un solo activo. Y en el caso de la D, en lo que aquí habla de brecha de controles, no se está hablando de una brecha digamos, de un ataque cibernético. Brecha de controles, el término en inglés es controls gap. Controls gap se refiere a que hay una falta de control, es decir, después de implementar todos los controles que usted quiera implementar, siempre hay una falta, es decir, nunca se pueden implementar pues controles 100%. Entonces, esa falta, esa brecha, esa falta, si se quiere decir, es lo que se llama el controls gap. La respuesta correcta aquí es la D. La ecuación es obviamente más conceptual que práctica, ¿verdad? Ya que es muy difícil asignar un número a una vulnerabilidad o una amenaza individual.
Esta ecuación le permite observar la pérdida potencial de un activo específico, así como la brecha de controles, o lo que, como ya hablamos, es el control gap, esa falta de controles, ¿verdad? Contra lo que la contramedida específica no puede proteger, que ese viene siendo el gap. Lo que queda es el riesgo residual, es decir, después que se aplican todos esos controles para mitigar los riesgos, siempre queda algo de riesgo. Entonces, ese riesgo que queda es el riesgo residual, ¿verdad? Después que implementamos todo eso. Pero realmente es muy difícil ponerle un valor a ese riesgo residual y por eso se utiliza esta ecuación de manera conceptual para tener por lo menos una idea. En la práctica esto es muy difícil de hacer realmente. Pregunta 5. ¿Por qué el equipo que realizará y revisará la información del análisis de riesgo debe estar conformado por personas de diferentes departamentos? A, para asegurarse de que el proceso sea justo y que nadie se quede fuera. B, no debería. Debe ser un grupo pequeño, traído desde fuera de la organización, porque de lo contrario el análisis es sesgado e inutilizable. C, porque las personas en diferentes departamentos entienden los riesgos de su departamento. Por lo tanto, garantiza que los datos que entran en el análisis estén lo más cerca posible de la realidad. O D, porque son las personas de los diferentes departamentos las que provocan los riesgos, por lo que deben ser ellos quienes rindan cuentas. La respuesta correcta aquí es la C, porque las personas en diferentes departamentos entienden los riesgos de su departamento y por lo tanto garantiza que los datos que entran en el análisis estén lo más cerca posible de la realidad. Un análisis es tan bueno como los datos que contiene. Los datos relacionados con los riesgos que enfrenta la organización deben extraerse de las personas que mejor entienden las funciones comerciales y el entorno de la organización. Por ejemplo, nadie entiende mejor el asunto de los riesgos financieros que el director del departamento de finanzas, por ejemplo. Cada departamento comprende sus propias amenazas y recursos y puede tener posibles soluciones para amenazas específicas que afectan a su parte de la organización. Pregunta 6. ¿Cuál describe mejor un análisis de riesgos cuantitativo? A. Un análisis basado en escenarios para investigar diferentes amenazas de seguridad. B. Un método utilizado para aplicar niveles de severidad a la pérdida potencial, la probabilidad de pérdidas y los riesgos. C. Un método que asigna valores monetarios a los componentes en la evaluación de riesgos, o de un método que se basa en sentimientos y opiniones viscerales. Un análisis de riesgo cuantitativo asigna valores monetarios y porcentajes a los diferentes componentes dentro de la evaluación. Un análisis cualitativo utiliza las opiniones de las personas y un sistema de clasificación para medir el nivel de gravedad de las diferentes amenazas y los beneficios de contramedidas específicas. Pregunta 7. ¿Por qué no es posible lograr un análisis de riesgo verdaderamente cuantitativo? A. Es posible, por eso se usa. B. Asigna niveles de gravedad, por lo tanto es difícil de traducir en valores monetarios. C. Se trata de elementos puramente cuantitativos. O D. Las medidas cuantitativas deben aplicarse a los elementos cualitativos. La respuesta correcta a esta pregunta 7 es la D. Las medidas cuantitativas deben aplicarse a los elementos cualitativos. Durante un análisis de riesgo,
El equipo intenta predecir adecuadamente el futuro y todos los riesgos que ese futuro pueda traer. Es algo así como un ejercicio subjetivo y requiere adivinanzas educadas. Es decir, normalmente aquí se utiliza la expertise, la experiencia de las personas para predecir lo que pudiera suceder, lo cual es realmente difícil porque no podemos predecir el futuro, ¿verdad? Es decir, que es muy, pero muy difícil predecir correctamente que una inundación ocurrirá una vez cada 10 años y que le costará a una empresa hasta $40,000 en daños. Pero esto es lo que intenta lograr un análisis cuantitativo. Y de nuevo, por eso es que este tipo de análisis es tan desafiante y difícil de hacer. Preguntas de 8 al 11. Escenario. Utilice el siguiente escenario para responder las preguntas. Debe ser del 8 al 11. Una empresa tiene un sitio web de comercio electrónico que genera el 60% de sus ingresos anuales. En las circunstancias actuales, la expectativa de pérdida anualizada de un sitio web frente a la amenaza de un ataque es de $92,000. Después de implementar un nuevo firewall de capa de aplicación, el nuevo ALE costaría $30,000. El firewall tiene un costo de $65,000 por año para implementar y mantener. Pregunta 8. ¿Cuánto ahorra el cortafuegos a la empresa en gastos por pérdidas? La respuesta correcta es A, $62,000. El cortafuegos redujo la expectativa de pérdida anualizada o ALE de 92,000 a 30,000 para un ahorro de $62,000. La fórmula para el ALE es expectativa de pérdida única o SLE por la tasa anualizada de ocurrencia, el ARO, ¿verdad? Lo que es igual el ALE. Entonces, restar el valor ALE después de que se implementa el firewall del valor antes de que se implementara da como resultado el ahorro potencial de pérdidas que proporciona este tipo de control. Pregunta 9. ¿Cuál es el valor del firewall para la empresa? La respuesta correcta aquí es la D, menos $3,000, o mejor dicho, $3,000 negativo, ¿verdad? El firewall ahorra $62,000, pero cuesta $65,000 por año. Entonces, pues 62,000 menos 65,000 te da prácticamente menos 3,000. El cortafuegos en realidad le cuesta a la empresa más que la pérdida esperada original y por lo tanto el valor para la empresa es un número negativo. Pregunta 10. ¿Cuál de los siguientes describe el enfoque de la empresa para la gestión de riesgos? A. Transferencia de riesgos. B. Prevención de riesgos. C. Aceptación del riesgo. Y D. Mitigación de riesgos. La mitigación de riesgos implica el empleo de controles en un intento de reducir la probabilidad o el daño asociado con un incidente o ambos. Las cuatro formas de lidiar con el riesgo son aceptar, evitar, transferir y mitigar o reducir. En este caso, un firewall es una contramedida instalada para reducir el riesgo de una amenaza. Preguntas del 11 a la 13. Utilice el siguiente escenario para responder estas preguntas del 11 al 13, ¿verdad? Una pequeña oficina remota para una empresa tiene un valor de $800,000. Se estima con base a datos históricos que es probable que ocurra un incendio una vez cada 10 años en una instalación en esta área. Se estima que tal incendio
destruiría el 60% de la instalación en las circunstancias actuales y con los controles preventivos y de detección vigentes. Pregunta 11. ¿Cuál es la expectativa de pérdida única o SLI para la instalación que sufre un incendio? A, 80.000, B, 480.000, C, 320.000 o D, el 60%. La respuesta correcta, la respuesta aquí es la B, ¿verdad? La correcta. La fórmula para la expectativa de pérdida única o SLE es el valor del activo por el factor de exposición, que lo que es el EF, Exposure Factor, por sus siglas en inglés. En este caso, la fórmula resultaría como el valor del activo sería los 800.000 por el exposure factor, ¿verdad? El EF, que es un 60%, y eso pues iguala a 480.000. Esto significa que la empresa tiene un valor de pérdida potencial de $480.000 en relación con este activo, que es la instalación, y este tipo de amenaza, que en este caso es un incendio. Pregunta 12. ¿Qué es la tasa anualizada de ocurrencia? O mejor dicho, basado en el caso que vimos, ¿cuál es esa tasa? La respuesta correcta es la C. La tasa de ocurrencia anualizada o el ARO es la frecuencia con la que es más probable que ocurra una amenaza dentro de un periodo de 12 meses o un año. Es decir, en este caso es un incendio cada 12 años, entonces sería 1 dividido entre, o mejor dicho, cada 10 años. Entonces sería eh, 1 entre 10, que es lo que da el 0.1. Es un valor utilizado en la forma del ALE, que ya hemos visto anteriormente y que dijimos que el ALE es lo mismo o es igual al SLE por el ARO. Muy importante entender cómo esta fórmula y cómo funciona. Habrán varias preguntas en el CISP con relación a estos conceptos. Pregunta 3. Bueno, esta es la última de ese escenario que vimos. ¿Cuál es la expectativa de pérdida anualizada o ALE? La respuesta correcta es C, $48.000. Los valores del ALE ayudan a las organizaciones a clasificar el nivel de gravedad de los riesgos a los que se enfrentan para que sepan cuáles abordar primero, es decir, priorizar y cuánto gastar en cada uno. Es muy importante entender estas fórmulas y cómo pues resolver estas fórmulas. Es que le aconsejo a que esté preparado a resolver este tipo de preguntas para el examen del CISP. Pregunta 14. ¿Cuál de las siguientes no es una de las 3 áreas clave para el monitoreo de riesgos? A, amenaza, B, eficacia, C, cambio, D, cumplimiento. En este caso, pues la amenaza no es una de las 3 áreas clave para el monitoreo de riesgos. Las actividades de monitoreo de riesgos deben enfocarse en 3 áreas clave, como son la efectividad, el cambio y el cumplimiento. Los cambios en el panorama de amenaza deben incorporarse directamente en los 2 primeros e indirectamente en el monitoreo del cumplimiento. El monitoreo de riesgo es el proceso continuo de agregar nuevos riesgos
reevaluar los existentes, eliminar los riesgos que son irrelevantes y evaluar continuamente la efectividad de sus controles para mitigar todos los riesgos a niveles digamos, tolerables, ¿verdad? Los riesgos tolerables, no todos, sino los que son todos, pero que son tolerables. Recuérdense que es imposible eliminar los riesgos a un 100%. Pregunta 15 y la última de este capítulo. ¿Cuál es uno de los primeros pasos para desarrollar un plan de continuidad del negocio? A. Identifique una solución de respaldo. B. Realice una prueba de simulación. C. Realizar un análisis de impacto empresarial. O D. Desarrollar un plan de reanudación del negocio. La respuesta correcta aquí es realizar un análisis de impacto empresarial. Un análisis de impacto empresarial o lo que es el famoso BIA, Business Impact Analysis, por sus siglas en inglés, incluye la identificación de sistemas y funciones críticos de una organización, entrevista, por ejemplo, a representantes de cada departamento, etcétera. Y una vez que se solidifica el apoyo de la administración, recuerden que hay que tener el apoyo de la parte de arriba, de la parte gerencial, pues entonces se debe realizar ese BIA para identificar las amenazas que enfrenta la empresa y los costos potenciales de estas amenazas. Entre los pasos, digamos, que se puedan citar para lo que es el Business Impact Analysis, podemos mencionar, por ejemplo, uno, seleccionar a las personas a entrevistar para la recopilación de datos. Dos, crear técnicas de recolección de datos, como por ejemplo encuestas, cuestionarios, enfoques cualitativos y cuantitativos, etcétera. Tres, identificar las funciones comerciales críticas de la organización. Cuatro, identificar los recursos de los que dependen estas funciones. Cinco, calcular cuánto tiempo pueden sobrevivir estas funciones sin estos recursos. Seis, identificar vulnerabilidades y amenazas a estas funciones. Siete, calcular el riesgo para cada función comercial diferente. Y ocho, documentar los hallazgos e informarlos a la gerencia. Obviamente esto no tiene que ser exactamente en este orden y en esa manera. Cada compañía tiene su manera de cómo hacer sus cosas. Pero normalmente el BIA es una persona, está liderado, es un proyecto que está liderado por alguien de la parte gerencial, obviamente con el apoyo de los diferentes departamentos y por supuesto el departamento de seguridad y el departamento de TI. Este tipo de preguntas, o mejor dicho, preguntas de este capítulo, de todo lo que tiene que ver la evaluación de riesgo, son a veces muy difíciles. Por eso es muy bueno que es muy importante que entiendan bien estos términos. Por ejemplo, aquí en el proceso de evaluación de riesgos, recuérdense que lo primero es obviamente identificar esos riesgos. Tienen que saber el orden en cómo se hacen estas cosas. No podemos hacer nada hasta que no identificamos cuáles son los riesgos a lo que nos afecta, ¿verdad? A nosotros como compañía única. Una vez esos riesgos han sido identificados, entonces tenemos que analizar esos riesgos, lo que incluye el Business Impact Analysis o el BIA. Una vez hemos hecho este análisis, entonces ya estamos en lo que es la evaluación del riesgo, donde hacemos estos cálculos para determinar realmente cuánto nos va a costar. Aquí donde se hace ese análisis de costo-beneficio, ¿verdad? Y entonces, por último, después que ya tenemos todo esto hecho,
entonces empezamos a lo que es el tratamiento de riesgo. Y es aquí donde nosotros sabemos si aceptamos, mitigamos, compramos un seguro para transferirlo o simplemente decidimos no incurrir quizá en un negocio nuevo para evitar ese tipo de riesgos. Muy importante entender estos conceptos y en el orden que funcionan para poder contestar este tipo de preguntas. Continuando con este tema y ya para concluir, recuérdense que es extremadamente importante identificar esos recursos de TI que son críticos, ¿verdad? Para esos procesos comerciales. Hay un proceso comercial que es crítico, por ejemplo, quizá como el proceso de pago, ¿verdad? Que utiliza el departamento financiero. Ahora, esos sistemas del departamento de contabilidad, del departamento financiero, utilizan recursos críticos, como por ejemplo el sistema de correo electrónico, el sistema de redes, el sistema de computadoras que utiliza, etcétera. Entonces tenemos que saber cuál es el proceso, cuáles son los recursos que necesita. Y luego entonces tenemos que identificar qué tiempo pudiera estar ese sistema abajo y que no vaya a afectar a la compañía de una manera muy significativa, siguiendo con, es decir, cuánto tiempo puede permanecer el sistema de correo en el suelo y, ¿verdad? Quizás haya una política de, bueno, no podemos estar máximo más de 8 horas sin correo electrónico. Entonces tiene que haber medidas, ¿verdad? Contramedidas en su lugar para que se pueda recuperar el proceso de correo electrónico en dado caso de que haya un incidente. Es decir, que hay que desarrollar prioridades de recobrar esas actividades. Es decir, cuando hay un incidente, entonces hay que hacer una lista. ¿Cuáles son los sistemas que deben recuperarse primero? Todo eso es parte de lo que es este Business Impact Analysis. Muy importante entender cómo funciona todo este engranaje para poder contestar exitosamente preguntas del examen del CISPE y obviamente para desempeñarnos como profesionales de ciberseguridad en nuestras empresas. Pues bien, hemos llegado a la conclusión de este capítulo 2, gestión de riesgos. En el próximo capítulo, en el capítulo 3, veremos preguntas y respuestas relacionadas con el tema de cumplimiento. Espero me acompañen. Quiero reiterar que agradezco en gran manera que me den un like en YouTube, pues para motivarnos a continuar produciendo este tipo de contenido. Gracias.